Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vengo a explicar un poco sobre los códigos ocultos del cardenismo, que como subtítulo lleva ante amigos y enemigos. Como bien ustedes ya me conocen, soy Jorge Holguín Senil y esta vez les estaré explicando sobre el Cárdenas ante las empresas, la ley de expropiación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Cárdenas inició su sexenio, lo que tenía él pensado era implementar las, las empresas mexicanas y llevarlas a los extranjeros. Eh, como, como primer punto, aquí tenemos conflicto de trabajadores de diferentes empresas, una de ellas las petroleras, ya que el petróleo realmente es de México y muchos decían que el petróleo pertenecía a México. El embajador Daniel informaba que su gobierno sobre las agresiones del presidente hacia las empresas, tratando el atentado con la economía. Hubo diferentes casos. Uno de ellos fue que personas que se oponían ante el gobierno al no querer apoyar o no querían contribuir con su empresa, se desaparecían sin dejar ningún rastro, dando a entender que pues el gobierno se encargaba de ellos de que se unieran, ¿no? En 1936 Cárdenas envió a un congreso una iniciativa de la ley de expropiación y reglamentar en el artículo 27 constitucional. Al igual que la Confederación Patronal de República Mexicana, la Confederación de Cámaras de Comercio y la Asociación de Banqueros y la Confederación de Cámaras Industriales en otros que se unieron a las empresas extranjeras. Como siguiente punto tenemos Cárdenas frente a la resistencia agraria, la ley amnistía. Esto a lo que me refiero en la lectura. En la lectura nos quiere dar a entender que Cárdenas, las personas que habían causado mucho daño o que habían causado muchos conflictos habían sido arrestados. Cárdenas, en 1937 crea una ley cual nombre lleva amnistía. Esto beneficiaría a muchas personas que habían cometido actos en contra de las autoridades. Pero Cárdenas era muy inteligente. Él lo que trataba era de sacar a esas personas, dejarlas libres de todo delito, pero con la intención de que se unieran, y tenían protección a cambio. Y esto con abandonar la actividad de resistencia a la política oficial. Otro punto tenemos Cárdenas, un primer balance. En esto tenemos lo que fue cuando Cárdenas empezó a trabajar después de las empresas extranjeras, de la nueva ley. Él empezó a construir 1949 escuelas rurales, entre ellas una donde se vio más beneficiado fue en el DF con 77 textiles, perdón, 71 metalúrgicas, 27 de papel, 14 de construcción, 10 petroleras y 10 de transporte. Esto aumentando un 16.6% en el incremento de salario de los trabajadores. Al igual nos mencionaba que mientras que el reparto agrario avanzaba, la producción básica no lograba estabilizarse. Esto me refiero a que muchos de los trabajadores no producían, no se daban abasto con la producción de estos materiales. Y como por último punto tenemos el surgimiento de la oposición legal. La formación de partidos políticos independientes del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Que en esos tiempos ya se empezaban a ver lo que eran los partidos políticos. Lo que se veían los partidos políticos, las organizaciones que eran esto con la intención de estas pequeñas organizaciones de ponerse en contra del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? A que ellos en esos tiempos tenían muchos intereses en quedar en el gobierno y atacar al gobierno para que el gobierno quedara
quedara mal con el pueblo. Pues estos pequeños grupos estaban conformados por 12,000 personas. Que estos causaban, como aquí lo menciona, polémica dentro y fuera del gobierno. Los errores comunistas mexicanos consideraron en querer avanzar demasiado deprisa, más deprisa que nuestros amigos y colaboradores estaban dispuestos, provocando división y lucha entre hermano contra hermano y trabajador contra trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Que las diferentes formaciones de pequeños grupos políticos, lo que en realidad estaban causando, en vez de apoyar a las comunidades, en vez de unirse más, lo que estaban haciendo era desunir al pueblo. Como hoy lo conocemos los diferentes partidos, ya que unos votan por otros y así hay demasiados conflictos, se pelean por el puesto. Y como bien lo dice el título, con el nombre de título, el título ante amigos y enemigos, aquí nos menciona cómo en realidad era lo que en realidad, cómo quería que se unieran y cómo querían que fueran enemigos. Y pues algo que me llamó la atención es que muchos de nosotros no conocemos en realidad estos puntos y cómo ha estado afectando el capitalismo hoy en nuestra actualidad. De todo esto dependiendo de la política que hoy se enfrenta el gobierno. Y por esto sería todo de mi parte y pues muchas gracias.